Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, la actualización jurisprudencial de este viernes 13 de septiembre de 2019. Vamos a ver qué nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerda, siempre te insistiré, cada viernes, en la medida que se publican, debemos estudiar todas las jurisprudencias que se emiten en relación con los juicios de amparo, así como las ejecutorias dictadas en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Probablemente sea menor el manejo que se tenga en la práctica de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad, pero en primer lugar esos criterios resultan obligatorios en la medida de su votación, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional. Vamos a empezar por ellas precisamente. El Pleno de la Suprema Corte publica la controversia constitucional 86/2014. Se trata a la suscitada entre dos poderes de una misma entidad federativa sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. En el caso concreto fue el artículo 4 transitorio del decreto número 501 por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial el 1 de agosto de 2014. En esta misma se hace la distinción o la definición de lo que es la materia electoral y se dice que no se actualiza una causal de improcedencia por cesación de efectos cuando se impugna una norma transitoria que no tiene esa función, sino que establece una regulación permanente que no haya sido derogada o reformada. Eso es el criterio del Pleno de la Suprema Corte en esta controversia constitucional. La primera sala publica dos controversias constitucionales, la 269/2017, referente a la oportunidad para la impugnación de omisiones que se actualiza día a día, mientras aquellas subsistan. ¿Qué hizo referencia aquí? A la omisión de pagos de los gastos excedentes generados en los contratos de prestación de servicios subrogados de atención médica por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco al municipio de Zapopan. Y de igual forma nos hace mención a cuando no se actualiza una causal de improcedencia. En la 70 del 2018 nos hace mención a cómo se encuentra la legitimación del síndico municipal para promover la demanda, en los principios, derechos y facultades de la Hacienda Municipal y los temas relacionados con aportaciones y participaciones federales. Eventualmente puede llegarte a tu despacho este tipo de casos y bueno, recuerda, yo le llamo la memoria de campana, ¿no? Como que te suena, de repente dices algo vi respecto a ello. La segunda sala, la controversia constitucional 2/2017, de igual forma se trata de temas relacionados con la omisión de pagos, en este caso la omisión de notificación al síndico municipal del inicio de procedimientos de responsabilidades administrativas. En la controversia 211/2008, de omisión de entrega de aportaciones, al igual que en la controversia 208/2018. Temas por demás interesantes que eventualmente puedes llegar a conocer. En cuanto a jurisprudencia, vámonos a qué nos dice este viernes 13 de septiembre. La primera sala, 3 tesis aisladas. La segunda sala, 2 jurisprudencia, 4 tesis aisladas. Los plenos de circuito, 4 jurisprudencias. Los colegiados de circuito, 1 jurisprudencia y 28 tesis aisladas. Empecemos por la primera sala. Esta es bien importante, mira. En esta tesis 77 romano diagonal 2019, nos dice la primera sala, tutela judicial efectiva, la determinación que decreta la improcedencia de la vía y deja a salvo los derechos del accionante, debe permitir materialmente al actor iniciar un nuevo procedimiento en la vía y forma correspondientes. Pero mira la parte interesante, dice: cuando se ejerce una acción, se sigue un procedimiento y dentro del mismo se llegue a determinar la improcedencia de la vía, dejando a salvo los derechos del actor para que los deduzca en la vía y forma que corresponda, debe garantizarse la posibilidad material de acceder a la instancia respectiva, pero mira, subrayo,
aun cuando a la fecha de la determinación haya precluido, ya que su trámite en la vía incorrecta por sí mismo no constituye una actitud de desinterés o negligencia. Dado lo anterior, la autoridad que advierta la improcedencia de la vía al dejar a salvo los derechos de la promovente debe aclarar de que en caso de las quejosas decidieran promover su acción en la vía y términos correspondientes, no debe considerarse que ha operado la prescripción, pues su cómputo no debe incluir el tiempo en que se tramitó el procedimiento en la vía incorrecta, pues de otra forma implicaría una obstaculización al acceso a la justicia y al establecimiento de un derecho ilusorio con respecto a sus fines. En el entendido en que en los casos donde la pérdida de la acción derive de la negligencia o de la falta de diligencia de las partes, no es dable aducir una afectación al derecho a una tutela judicial efectiva. Esta es una tesis muy interesante, hay que ver la ejecutoria, desde luego se está refiriendo a la acción ordinaria en un juicio natural, no a la acción de amparo. Ya ayer algunos de ustedes ya voló, me encantan cuando vuelan porque dicen, oigan, entonces si resulta que, ejemplo, dice, yo me voy en un amparo indirecto, no agoto el recurso ordinario, me desechan por improcedente mi demanda, estoy todavía en posibilidades de acudir en el recurso ordinario bajo esta tesis. Pues esta fue para recursos ordinarios, vamos a ver hasta dónde llega la Corte. Entonces, pues te felicito, ayer me lo preguntaste, es interesante, parece que sí, vamos a ver, porque no estás haciendo mención, dice, aquí es, si tú no eres negligente, o sea, si tú no dejas pasar el tiempo nada más por pasarlo, entonces dice, bueno, y si te equivocaste y te dejas salvo la improcedencia, puede ser, insisto, es una tesis aislada, no quiero pecar de optimista, pero sí, podría ser una solución, a ver qué piensas. En otra tesis aislada, en la 76 Romano Diagonal 2019, real malicia, su propósito. En cuanto al propósito de la malicia efectiva o real malicia, consiste en la potencialización de la protección del principio de la libertad de expresión. Así, la malicia efectiva o real malicia, al hacer una clasificación de los destinatarios de las opiniones o información que a su vez puedan tener un mayor o menor grado de proyección pública, es una figura cuyo único propósito es ampliar el margen de actuación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pues de no ser así, se verían directamente afectados el funcionamiento y la organización del Estado. La política o directriz que persigue la figura de la malicia efectiva y real malicia consiste en promover la libre manifestación y flujo de información, ideas y opiniones, evitar el control de pensamiento, mantener abiertos los canales del discurso y consecuentemente impedir la generación de un efecto de desaliento en la población tendiente a inhibir de forma absoluta el derecho a la libertad de expresión. Pues bueno, estudié por ahí una maestría en Derechos Humanos y Democracia en Flaxo, por ahí en 2013-2014, y sí, nos hacían mención a esto. Ok, yo aún así pienso que debe de actuarse con cierta prudencia, o si no, vamos todos a hablar parejo, porque pueden hablar mal de ti, y tú sobre todo cuando eres servidor público, pues que tienes una posibilidad menor de hacerlo, ¿no? Existe la posibilidad del derecho a réplica, en su momento yo lo hice valer. Vamos a ver qué más encontramos. Racionalidad legislativa, sus elementos. Esta es buenísima para el tema de inconstitucionalidad de normas. En la parte conducente dice una racionalidad legislativa traducida en 3 elementos: el principio de derecho fundamental, el propósito, la política o directriz. El legislador, cuando regula conductas, debe propugnar que el antecedente y el consecuente no solo se ciñan a la observancia de un derecho fundamental, sino que además potencialicen su ejercicio. Ponle pausa, te invito a leer la tesis completa. Vamos ahora con las jurisprudencias y tesis de la segunda sala, 2 jurisprudencias. Personas con deficiencias mentales tienen un marco jurídico particular de protección en materia de salud. No es necesario se encuentre fehacientemente acreditada. Cualquier persona que de manera genérica padezca lo que comúnmente se denomina enfermedad mental, problema de salud mental, padecimiento mental o enfermedad psiquiátrica, o que presente una deficiencia mental, ya sea comprobado o no, dice, gozan de un marco jurídico particular de protección en razón de su condición especial de vulnerabilidad y desigualdad. Qué bueno que se protege
de la manera más amplia posible. Juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Es necesario agotarlo previamente, acudir al juicio de amparo porque los alcances que se dan a la suspensión del acto impugnado y los requisitos previstos para su otorgamiento son en esencia iguales a los establecidos en la Ley de Amparo. Acuérdate, 107, fracción cuarta de la Constitución Federal, artículo 61, fracción 20 de la Ley de Amparo, en donde se hace mención a cuáles son las obligaciones o los parámetros por los que se debe de velar para saber si primero tienes que agotar un recurso ordinario o un medio de defensa antes de acudir al amparo. Este es un ejemplo. En la tesis 58 romano diagonal 2019, derecho a la salud mental debe protegerse de manera integral y ello incluye cuando menos el suministro de medicamentos básicos para su tratamiento. En materia de salud mental, el principio de progresividad en el suministro de medicamentos debe garantizarse sin discriminación. En la tesis 57 romano diagonal 2019. En la tesis 55 romano, asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales, el artículo 59 de la Ley Agraria que establece que será nula de pleno derecho, no viola el derecho de propiedad sobre la tierra. Ponle pausa, vamos a leerla, yo ya lo hice. En la 6, en la jurisprudencia 118 diagonal 2019, por ahí también hice algunos, una maestría en Derecho del Trabajo 94-96. Uno de mis temas fue el ofrecimiento del trabajo y la carga probatoria. Te invito, mira, ofrecimiento de trabajo para determinar una indebida conducta procesal de la patronal, basta que se demuestre la existencia de diversos juicios previos de los que se advierta la acción repetitiva del patrón de despedir al trabajador tras reinstalarlo sin necesidad de que éste ofrezca más pruebas en ese sentido. Ponle pausa, vamos a leerla. Finalizo. Bueno, vale la pena destacar cuando te hablo de maestría, siempre he dicho, las maestrías se estudian si es que vas a ser maestro, si vas a ser académico. En el caso hay que ser congruente. Tesis jurisprudenciales de plenos de circuito, prescripción de la acción de nulidad de convenio de liquidación. La autoridad laboral puede examinar si se actualiza esta excepción de conformidad con el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, sin que deba analizar previamente la existencia de renuncia de derechos. En el del 10º circuito, allá Tabasco y Coatzacoalcos, indemnización por enfermedades del orden profesional de los trabajadores de petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios. La carga de la prueba sobre las actividades y el medio ambiente laboral en que se desempeñó el actor recae en la paraestatal demandada con independencia de que haya transcurrido más de un año de la terminación de la relación laboral. 21º circuito, impedimento para conocer del juicio de amparo. No se actualiza la causa prevista en el artículo 51 octava de la ley de materia cuando el juez de distrito conoce del juicio de amparo en que el quejoso es un servidor público adscrito al juzgado de su adscripción y aquel aduce como motivo relativo la existencia de una relación cordial o de cordialidad. Pues se entiende que aquí un juez de distrito determinó que no podía conocer de los actos de su secretario porque había una relación cordial o de cordialidad. Dice en este caso que no, bueno, no necesariamente secretario, es un juicio de amparo, es un servidor adscrito al juzgado de su adscripción, podría ser tu oficial judicial. Dijeron que no, pero mira, la votación es bien interesante, mayoría de 3 votos contra 2. Los compañeros del 21º circuito llegaron a esa determinación al hacerse el análisis de 2 contradicciones de tesis de aquel circuito. Cambio en el tercer circuito, materia penal, el pleno circuito de defensa adecuada. No puede ser nombrado defensor un profesionista en derecho que tiene el carácter de coindiciado de la persona que lo designa en la misma averiguación previa. Interpretación del artículo 164 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, abrogado. También una votación dividida, mira qué interesante. Y finalmente pues tenemos las tesis de tribunales colegiados. Te pongo en el link normalmente de charlas de amparo para que las sigas. Hay 29 violaciones procesales en el juicio oral mercantil, son irrecurribles, usucapión, Tribunal de Justicia, transferencias de derechos, sustitución patronal, resoluciones, Michoacán, prescripción, parcelamiento económico, litisconsorcio pasivo,
derechohabientes. Recuerda, todas estas son, cuando son jurisprudencias, son obligatorias en el circuito respectivo. Esto es bien interesante, donde se está haciendo análisis en Colima acerca de cuándo agotar el recurso ordinario no en tratándose de menores. Recuerda, los actos de imposible reparación no basta que esté un menor para que no tenga que agotar, sino que es indispensable además el que suspenda el acto, dice la jurisprudencia de la Corte, y no se trate de un tema de restitución internacional de menores. Como puedes darte cuenta, con esta tenemos las jurisprudencias. Quiero invitar, como lo he hecho en semanas anteriores, a partir del 18 de febrero del 2019, me independicé, presenté mi renuncia al Poder Judicial de la Federación por diversos motivos, opto por independizarme, dedicarme totalmente a la academia y entonces pues ya estoy como un consultor. No puedo postular aún ante el Poder Judicial de la Federación, no puedo ir ante el Poder Judicial Federal, pero puedo ser tu coach, puedo darte todo el bagaje de conocimientos respecto a amparo y respecto a diversas otras materias. Te invito, www.tellesespinosa.com, es una actividad profesional, ahí se te indica todo lo que hay, si no en director general @tellesespinosa.com también te doy las indicaciones. ¿Qué te parece? Vamos a pasar este puente, algunos nos vamos a quedar en nuestra ciudad, algunos van a dar el grito, y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.